El día de hoy, de hecho, estamos cerrando lo que es nuestra serie que tenemos cada año, de la serie 6x6, que nombramos en este año al estilo de Jesús. El domingo pasado estuvo Justin, habló un poquito acerca de santidad al estilo de Jesús. Y hoy vamos a cerrar con una idea que es iglesia al estilo de Jesús. Vamos a profundizar un poquito más ahorita en estos minutos. Tengo algunas anotaciones para poner sobre la conversación, para que podamos tal vez reflexionar en nuestra vida, en nuestras circunstancias, en lo que estamos viviendo, y ojalá que pueda ser algo bueno para nuestro corazón, para nuestra alma, para nuestra mente, algo que pueda hacer que nos fortalezca, que nos edifique, así como lo es la palabra de Dios. Entonces, sean todos bienvenidos. Para los que no me conocen, mi nombre es Víctor López, y junto con Silvana, mi esposa, también ahí los pequeñitos que tenemos, actualmente estamos liderando esta comunidad, pero también hay muchas otras personas que están en el equipo, y entre todos hacemos esta iglesia y esta comunidad y de house. Así que siéntanse así tal cual en casa, y ojalá podamos disfrutar el día de hoy este cierre de serie. Entonces, si quieren, vamos a orar para iniciar este segundo servicio. Señor, gracias por este día, por este domingo, por este tiempo que podemos estar juntos como comunidad, como amigos, como familia, como iglesia. Te pedimos que el día de hoy, por medio tal vez de esta prédica imperfecta, tú puedas hablarnos algo bueno a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestro corazón, algo que nos ayude en nuestras circunstancias, en nuestro día a día, o tal vez en las cosas que van a venir en el futuro. Te pido por cada una de las personas aquí, de sus corazones, de las cosas que están pasando, que tú puedas darles paz, darles ánimo, sabiduría, gracia, inteligencia en cada una de esas áreas, y que el día de hoy podamos salir fortalecidos, inspirados por ti, Dios. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues la verdad es que es una alegría el poder ya concluir con esta serie de 6 jornadas. Fueron 7 semanas por el domingo pero estas 6 semanas donde estuvimos conversando, donde estuvimos platicando, debatiendo acerca de el estilo de Jesús. Muchas áreas de nuestra vida importantes que como cristianos tenemos, pero al estilo de Jesús, ¿no? Empezamos a ver desde amar al estilo de Jesús, el ser santos al estilo de Jesús, la religiosidad también al estilo de Jesús, el discipulado, cada una de estas áreas. Y el día de hoy vamos a finalizar, como les decía, con esta idea de iglesia al estilo de Jesús. Y para poner un poquito el contexto, obviamente el concepto que tenemos nosotros por lo menos el concepto actual de iglesia, es mucho más cercano a nosotros que al tiempo de Jesús, ¿no? La manera en la que hacemos iglesia hoy es mucho más cercana a nosotros que al tiempo de Jesús. Realmente en la Biblia, en los evangelios, no encontramos demasiadas evidencias de cómo instituyó o cómo iba a instituir Jesús una religión así ya establecida, sistemática. Pero lo que sí encontramos en los evangelios son estas características que Jesús tenía para vivir una fe colectiva, ¿no? Una espiritualidad comunitaria, como él vivía su religiosidad con el prójimo. Y con esas características que sí podemos encontrar, tal vez podemos darnos una idea de cómo sería una iglesia al estilo de Jesús, ¿no? De cómo sería este concepto de iglesia a su estilo. Y para eso, entonces, nosotros a veces tenemos muy establecido qué tipo de o cómo debe ser y cómo debe verse una iglesia, ¿no? Hemos crecido muchos años con el concepto de iglesia y tenemos bien definido cómo tal vez debe iniciar, cómo debe ser la transición, cómo se debe hablar, lo que se debe decir, lo que se debe responder, cómo debe terminar. Entonces, como que tenemos bien establecido el sistema eclesial ya de una iglesia institucional. Y tal vez si los cristianos del primer siglo, ¿no?, vieran la manera en la que hacemos iglesia, pues tal vez se sorprenderían mucho, ¿no? Tal vez habían cosas que dirían, oh, qué padrísimo esto que están haciendo, qué padre esto, cómo se ve, cómo lo hacen, cómo lo viven. Pero tal vez había otras cosas que tal vez dirían así como,
Qué raro, ¿no? O sea, ¿por qué tal vez tan cuadrados? ¿O por qué tal vez con esto? ¿De dónde lo sacaron? Habría muchas diferencias con los cristianos del primer siglo. Y eso nos pasa, de hecho, simplemente a nosotros como The House, a veces simplemente tal vez para hacer un pequeño cambio en algunas cosas, pues sentimos el impacto, ¿no? De, qué distinto, ¿no? Qué diferente a otras partes más que utilizan un sistema un poquito más común, ¿no? Más tradicional. Y de eso vamos a hablar un poquito el día de hoy. Y para eso vamos a ir a la historia del Evangelio de Marcos 2, del 1 al 5. Ese es el que vamos a estar tocando. Y dice: cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. Y esa es la historia en la que vamos a abarcar el día de hoy, y de donde vamos a sacar esta idea de la iglesia al estilo de Jesús. Nada más, la verdad es que se me olvidó tomar agua antes de empezar. Y estoy sintiendo que la garganta, sí, bien seco, perdón, esto lo podemos editar. Pero bueno, entonces vamos a estar en la historia del Evangelio de Marcos, capítulo 2, del 1 al 5, y Marcos nos va a situar a Jesús dentro de una casa, ¿no? Tal vez para hacer un poquito más la imagen de la historia y de lo que está sucediendo, podemos tal vez hacer una caricatura un poquito de esto que está pasando, y lo que vamos a notar es que... Ay, gracias. Ya, perdón. Lo que vamos a notar entonces es que obviamente el personaje principal es Jesús en el centro de la casa, pero hay otros personajes importantes. Uno de ellos es tal vez el dueño de la casa, ¿no? Este dueño de la casa que tuvo que haber puesto su casa, prepararlo para recibir a estas personas, y que al parecer, como nos dice la historia, pues todo se sale de control, ¿no? O sea, hay muchas más personas de las que ellos esperaban. Unos se rompen de pronto el techo, baja un paralítico del techo donde está Jesús, entonces como que todo se salió de control. Y yo me imagino tal vez a esta persona, ¿no? Dueña de la casa, tal vez podemos ponerle ahí como un nombre, podemos decirle Tony, tal vez, ¿no? Que ese es el nombre de esta persona. Tiene una fama de hacer tal vez buenas fiestas, ¿no? Entonces tal vez su pareja no estaba en la casa, se encontraba tal vez haciendo un viaje para recolectar semillas, frutas, o tal vez en estos rituales de purificación que las mujeres tenían que hacer y no podían estar por unos días en su casa. Tal vez va regresando a la casa y pues ¿qué se encuentra, no? Toda una imagen de lo que podría ser los destrozos tal vez de este tipo de fiestas de universidad, ¿no? Todo destruido, la casa sin techo, un desastre, un desorden, tal vez Tony ahí tratando de recoger lo más que puede rápido para que no lo regañen, ¿no? Y entonces llega su pareja y le dice: oye, ¿qué pasó aquí? ¿No? ¿Qué sucedió? Otra vez, otra de tus fiestas, otra de tus asados, otra de tus reuniones, ¿qué sucedió? Y tal vez él queriendo decir: no sé si me puedas creer, pero aquí hubo una reunión religiosa, ¿no? O tuvimos un evento cristiano, es en serio, ¿no? Y él como que, no sé qué está pasando, y tal vez dice la pareja: no, pues tengo que tomar un poco de agua, y va a las tinajas de agua, y dice: porque todo el agua es vino, ¿no? Así como aquí mezclando milagros del agua convertido en vino, y ¿por qué todo el agua es vino? ¿Qué está sucediendo? Tal vez su vecino se acerca, se asoma a la ventana y le dice: oye, Tony, ¿te acuerdas los borrachos y los apostadores y las mujeres de mala fama que estuvieron en tu casa ayer? Y se da cuenta que está en medio de una conversación y dicen: ay, mejor te cuento más al rato, ¿no? Y se va, y el Tony es: no, termina la frase, por favor, no me dejes con esta incomodidad. Pero lo que está sucediendo es exactamente eso. Había algo planeado
que se salió de control, ¿no? Había algo que estaba planeado para algo y se salió de control dentro de una casa. Entonces, el Evangelio de Marcos nos va a situar con Jesús dentro de una casa. Y no es una casa grande, no es una casa especial, es una casa común en un pueblo pequeño como lo era Capernaum. ¿Cómo lo sabemos? Porque va a utilizar la palabra oikos. Y nada más quisiera hacer aquí un paréntesis. A ver si Gerson me puedes ayudar con sillas. Gracias. Provecho. Entonces, el Evangelio de Marcos va a utilizar la palabra oikos, y oikos exactamente significaba una casa, pero en un sentido de un hogar, algo familiar, algo muy cercano, no espectacular, sino algo chico, común. Y en ese tiempo, de hecho, el concepto de iglesia que nosotros tenemos viene del oikos. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos se juntaban en el oikos a hacer iglesia. Se juntaban en pequeñas casas a practicar, a conversar sobre su fe. Entonces, lo que está sucediendo es que Jesús está en esta casa. Pero algo va a suceder. Que Marcos va a decir que Jesús estaba predicando en la casa. Las reuniones en las casas eran comunes. De hecho, eran más comunes que ahora, porque ahora tenemos la posibilidad tal vez de ir a cafeterías, de ir a restaurantes, de ir a plazas, de ir a ciertos lugares y reunirnos, y tal vez guardamos nuestra casa para personas todavía mucho más de confianza, ¿no? Más especiales, con la que queremos compartir nuestra mesa. Pero antes allá era mucho más común el juntarse en casas, se juntaban en casas. Lo que no era tan común es lo que Marcos exactamente menciona, que estaba predicando. ¿Y por qué no era común? Porque ya había lugares designados para la predicación de la Escritura, que eran las sinagogas, el templo y otras áreas donde se practicaba esto. Eso sí no era común. Y tenemos que ponernos en los ojos de los primeros lectores del Evangelio, y cuando ellos estaban leyendo que Jesús predicaba en una casa, era algo para asombrarse, es decir, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué Jesús está predicando en una casa? ¿Por qué está haciendo la predicación de la Escritura dentro de un lugar tan común y tan corriente? Porque si algo tenía la casa, el oikos, es que le faltaba lo sagrado, ¿no? Lo sagrado que sí tenía las sinagogas, lo santo que sí tenían los templos. Le faltaba esa parte para que pudiera tener la principal función de dar la enseñanza de la Escritura. Y esa es la primer característica que el día de hoy quiero que podamos reflexionar acerca de una iglesia al estilo de Jesús. Y es que Él es capaz de convertir lo común y lo cotidiano en algo santo y eterno. Él puede transformar lo que tal vez para unos es carente de lo sagrado y de lo santo en algo que sí es divino y que tiene impacto en las personas. Y tal vez la iglesia al estilo de Jesús, y no solamente hablo de este lugar, que principalmente House tiene que ser un tipo de iglesia al estilo de Jesús, también hablo de nuestras casas y de nuestras vidas. Tiene que ser algo que Jesús pueda convertir de lo común y cotidiano en algo santo y eterno. Porque no era la casa lo que lo hacía diferente, era Jesús en el medio de la casa, Jesús en el centro de la casa. Y cuando nuestras vidas, cuando nuestra cotidianidad, Jesús está en el centro de esa cotidianidad, entonces nuestra cotidianidad se puede volver sagrada, eterna y divina, con impacto a otras personas. No solamente es que en un lugar, como en una sinagoga, en un templo, alguien diga, mira, qué cristiano es esa persona, sino que en su cotidianidad, en el trabajo, en el gimnasio, en su casa, en las calles, las personas pueden decir, mira, qué cristiano es esa persona. Y entonces lo que es común y cotidiano se vuelve sagrado, se vuelve poderoso, se vuelve profundo, y podemos nosotros ser ese punto de conexión entre las personas y Jesús, aún en lo común de nuestras vidas, en cómo hablamos, en cómo reaccionamos, en cómo decidimos,
en cómo escuchamos, en cómo ayudamos, en cómo mostramos misericordia a quien lo necesita. Encontramos que si Jesús está en el centro, entonces esas pequeñas acciones cotidianas que hacemos se vuelven poderosas, se vuelven sagradas, se vuelven de gran impacto para las personas que están en nuestro alrededor. Entonces nosotros debemos ser esa iglesia como personas y también como comunidad, que aún en nuestra cotidianidad seamos un punto de encuentro para las personas con Jesús. El día de ayer estábamos en algo que llamamos Entre Familia, y exactamente era este ambiente familiar, este ambiente cotidiano. Estábamos todos aquí reunidos, comiendo chilaquiles, tomando café recién tostado. Los niños estaban allá en una actividad pintando, y luego estaban corriendo, y estamos conversando, hablando, preguntándonos cómo nos sentimos, cómo estamos cada uno de nosotros, y haciendo la iglesia aún en algo cotidiano. Jesús le encantaba hacer lo cotidiano, convertirlo en sagrado. Él decía, ¿cómo se van a acordar de mí? Cuando compartan el alimento y la bebida en una mesa. Ahí háganlo en memoria de mí. Acuérdense lo que yo hice con ustedes. Y no es que Jesús bajara lo sagrado a un nivel de lo terrenal, sino que elevaba lo cotidiano al nivel de lo divino. Le daba esa fuerza, le daba esa característica, y es lo que quiere hacer con nuestras vidas y con nuestro corazón. Que nosotros podamos en nuestra cotidianidad ser la iglesia que Dios siempre quiso que fuéramos. Ser ese punto de conexión para las personas que están próximas a nosotros. No podemos tal vez tener el impacto a todo el mundo, pero sí a quien está al lado nuestro, cerca de nosotros. Con ellos podemos tener ese impacto, ser ese punto de conexión entre nosotros. Y entonces, esta manera de empezar a que nuestra vida pueda ser de gran impacto es una manera al estilo de Jesús. Y esto que vamos a ver, de hecho, es una tensión que el Evangelio de Marcos es muy intencional en hacerlo. Esto no es algo que sucedió aleatoriamente, así como que, de pronto está en la casa y estoy predicando, sino Marcos quiere poner una tensión entre el oikos y el templo, entre una casa y también las sinagogas. Y lo vamos a ver capítulos anteriores, que es un capítulo anterior, o capítulos posteriores también. De hecho, si vamos a lo que es Marcos 1, bueno, antesito nada más, porque en la historia que estamos viendo, ¿por qué digo que esto se va a convertir, la casa se empieza a convertir en una alternativa al templo? Es porque no solamente Jesús está predicando. El Evangelio de Marcos nos va a decir que Jesús también, que 4 amigos se van a acercar con un hombre que se encuentra paralítico, lo van a romper el techo, van a ponerlo enfrente de Jesús, y Jesús les va a decir unas palabras muy importantes que van a generar la atención. Y va a decir, tus pecados, bueno, va a ver la fe de los amigos, y va a decir, tus pecados te son perdonados. Pero ¿cuál es el problema? Porque si vemos más adelante, pues los fariseos, los líderes religiosos, se molestan con Jesús. ¿Por qué? ¿Cuál es la tensión? Bueno, porque ya existe un lugar designado para el perdón de pecados. Y ese lugar es el templo. Tú, si querías perdón de pecados, tú ibas al templo de Jerusalén por el perdón de pecados. Esa era la dinámica. Ya habían rituales establecidos y ya habían sacrificios necesarios que tú tenías que llevar para conseguir el perdón de pecados. Entonces, otra vez, si nos ponemos a los ojos de los primeros lectores del Evangelio, esto no lo pasan por alto como nosotros. Ellos están diciendo, ¿cómo es posible que Jesús está perdonando pecados en una casa? Si es el templo, el lugar donde se deben perdonar los pecados. Es allá donde es designado, donde está establecido. Pero Jesús llega a hacerlo en la casa, y Marcos es intencional en decir, algo está pasando, algo está cambiando, y hay una diferencia entre la casa y el templo, entre el oikos y la sinagoga. Y para eso ahora sí vamos a ir a Marcos 1, 21, 26. Antes dice, entraron en Capernaum, y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga, que al final de cuentas era una extensión del templo, dice, y se puso a enseñar.
La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía con quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús, sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido, ¿no? Una escena muy de película de terror, de exorcista, de todas estas películas que vemos. Pero aquí lo importante es que es la tensión que está poniendo Marcos. Imagínense otra vez los primeros lectores. Leen y el primer milagro que hace Jesús según el Evangelio de Marcos es expulsar un demonio. Pero el detalle es que es en la sinagoga. Y ellos empiezan a leer y dicen: ¿cómo es posible que un demonio esté en el templo, que esté en la sinagoga? Ahí se supone que todo es sagrado y todo es santo, y están los líderes religiosos, y están los expertos de la ley, y están las personas que conocen las escrituras, los levitas, están todos ahí. ¿Cómo es posible que ahí hay un demonio? No, los demonios están en las calles, están tal vez en esos bares de mala muerte que ellos conocían, ¿no? Están con las personas de mala fama, con esas mujeres rebeldes, están con los gentiles, están con los samaritanos. Ahí están los demonios. En un templo no deben estar los demonios. ¿Qué está pasando? ¿Qué demonios está sucediendo? Perdón, un chiste, pero tenía que decir. Dejen tomar agua. Pero está habiendo una tensión en la lectura. Está diciendo, aquí no deberían haber esta clase de espíritus. ¿Y saben qué es lo más interesante? Es que el siguiente capítulo, el siguiente versículo a eso, es exactamente el 29 al 31, y vamos a ver la diferencia. Después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato. Él se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. La atención. Mientras en la sinagoga encontró Jesús demonios, en la casa se encontró sanidad. En la casa hubo salvación, hubo restauración. Mientras en la sinagoga estaba sucediendo algo extraño, en la casa Jesús encontró la sanidad y dio perdón de pecados. Y es una tensión fuerte para el Evangelio, pero Marcos es duro en este aspecto. Está diciendo, algo está sucediendo y no es la casa. No era la casa lo especial, era Jesús en la casa. Jesús habitando en la casa. Algo que va a decir Marcos es que la manera en la que habla de esa casa donde Jesús va, dice la casa de Jesús. O sea, Jesús se sentía acogido en esa casa. Se sentía aceptado en esa casa. Se sentía bienvenido en esa casa. Mientras que en la sinagoga siempre estaban planeando cómo hacemos para matarlo, cómo hacemos para engañarlo, cómo hacemos para que quede mal. En la casa lo recibían. Era bienvenido, ven, preparamos lugar y estás con tus discípulos. Muchos de ellos son personas de mala fama, pescadores, asesinos, son todos. Ellos también son bienvenidos. Porque Jesús no caminaba solo. Jesús caminaba acompañado de gente que nadie quería. Y todos eran bienvenidos a la casa. Y todos eran aceptados en la casa. Y entonces Jesús es ahí en la casa donde había salvación y donde había sanidad. Es decir, nos está mostrando que hay un mejor templo que se parece más a un oikos, a una casa, a un hogar. Hay un mejor camino para el perdón de pecados. Hay una mejor forma para encontrar la sanidad, para encontrar la restauración con Dios. Y se parece más a una casa que a un templo. Y es por eso también que nosotros intentamos ser una casa. Por eso el nombre de The House. La manera de recibir, de ser familiares, de estar todos juntos haciendo iglesia. Y entonces
algo también increíble que va a suceder es que mientras el templo, para perdón de pecados, tú necesitabas llevar sacrificios y cumplir ciertos rituales, en la casa no hay necesidad de eso. En la casa solo se requiere fe, solo se requiere creer. ¿Qué va a suceder? Va a haber la fe de sus amigos y le va a decir al joven paralítico, tus pecados te son perdonados. Después, más adelante, le va a decir, levántate y anda, y él va a ser sano, pero él lo que quiere decir es que es más importante, primero, el perdón de pecados que una sanidad física, ¿no? Siempre me ha sido interesante que él dice, ¿qué es más fácil? Que yo diga, tus pecados te son perdonados, o toma tu camilla, levántate y anda. En mi caso, por lo menos que soy pastor, es mucho más fácil decir, Dios te va a perdonar tus pecados, a hacerte que te puedas levantar e ir, ¿no? Entonces es mucho más sencillo. Y es lo que Jesús está diciendo. Eso es lo importante, eso es lo esencial y sucede en la casa. Sucede en lo familiar, en lo cotidiano, en lo común. Es ahí donde suceden los milagros. Es ahí donde se transforman las vidas. Es ahí donde impactamos. Es donde ahí traemos y acercamos el reino de Dios en la casa. Pero lo increíble es que no solamente es una fe personal. Es la fe de los amigos la que salva a esta persona. Es decir, que hay una fe colectiva, una fe comunitaria. Es decir, la manera en la que tú crees puede impactar e influenciar la salvación de alguien más. Lo voy a decir de una manera que va a escuchar un poco raro y lo voy a explicar. El tipo de Dios al que tú crees puede acercar o alejar a las personas de la salvación. Si nosotros tal vez creemos en un Dios que está constantemente enojado y que cualquier oportunidad nos manda al infierno, y que si tu estilo de vida es de una manera, y si tú crees de otra manera, y si tú decides de alguna manera, y si tú haces las cosas de una manera distinta a lo que ya conocemos, pues es muy probable que el castigo sea para ti. Y ese tipo de fe no acerca a las personas a Jesús, no las pone enfrente a Jesús, sino que las aleja. Pero si nosotros creemos en un Dios de gracia, de amor, de perdón, de misericordia, entonces es muy probable que nuestra fe acerque a las personas con Jesús. Yo me imagino aquí a los amigos diciéndole a este joven paralítico, ven, vamos a la casa de Jesús y ahí vas a poder ser salvo y sanado. Y me imagino que el joven paralítico decía, claro que no. No entiendes que la condición que yo tengo no solamente es una condición física, porque para ellos el estar paralítico era un castigo divino de Dios. Estaba siendo castigado por sus pecados, o tal vez estaba siendo castigado por los pecados de sus padres. Muchas veces lo dicen, ¿quién pecó aquí? ¿Él o sus padres? ¿No? Para que él esté así, ¿quién fue el que pecó? Y entonces tal vez él les decía, ¿no estás viendo que eso es un castigo de Dios? Yo no puedo entrar al templo. Yo no soy bienvenido al templo. ¿Cuántos paralíticos el Evangelio y Hechos y la Biblia nos dice que que estaban a las puertas del templo y no podían entrar? Entonces yo no puedo ir, yo no puedo obtener perdón de pecados, yo no puedo obtener sanidad ni salvación, nada de eso es para mí, porque estoy recibiendo el castigo que me merezco. Y tal vez los amigos decían, pero Jesús es distinto, Jesús no es como el templo, Jesús no es como el sistema religioso, Jesús es diferente. Y él tal vez decía, yo no lo creo, no lo puedo creer. Y sus amigos, pero nosotros sí, y te vamos a llevar, y te vamos a acercar a Él. Y eso hizo la diferencia con esta persona. Nuestra fe puede influenciar a alguien más. La manera en la que creemos, la manera en que vivimos nuestro cristianismo, la manera en que vivimos nuestra espiritualidad, la manera en la que somos religiosos, puede salvar a alguien más, puede acercar a alguien más a Jesús para ser salvo. Porque nuevamente, no es la casa, no es los amigos, es Jesús en la casa. Es Jesús en el centro de la casa. Algo que podemos ver es que este nuevo templo, este oikos que Jesús quiere hacer, la casa se vuelve un lugar familiar, se vuelve un lugar cercano, mientras que en el templo encontrabas normalmente puertas cerradas,
personas que no habían logrado entrar en las calles, a las puertas, esperando que tal vez alguien tuviera compasión de ellos. La casa está abierta. La casa es para todos. En la casa hay lugar, hay espacio. Y si Dios es nuestro Padre, entonces todos nosotros somos hermanos. Y todos nosotros estamos al mismo nivel. Somos igual de importantes. En la iglesia de Jesús, que se parece a una casa, no hay personas más ungidas que otras. No hay personas más importantes que otros. No hay personas más elegidas que otras. Todos somos iguales. Y todos estamos al mismo nivel. Y todos aprendemos igual. Y todos vivimos igual. Pero también todos somos vulnerables a fallar. Yo soy vulnerable a fallar, a hacer las cosas mal, a pecar, a hacer las cosas que no debería hacer. Pero entre hermanos, si todos nos vemos como hermanos, yo sé que encuentro compasión en ustedes. Yo sé que encuentro segundas oportunidades en ustedes. Y ustedes encuentran segundas oportunidades entre nosotros. No hay alguien con esa santidad que a veces se desentiende de que alguien que no, perfecto, que no se equivoca. No, somos hermanos. Todos estamos aprendiendo acerca de Dios. Y quien está en el centro es Jesús. A quien vemos, quien tiene toda nuestra atención, es Jesús. A quien seguimos es a Jesús. A quien imitamos es a Jesús. No es a un pastor, no es a un predicador, no es un escenario, no es nada de esas cosas, porque es Jesús quien tiene toda la atención, quien tiene toda nuestra mirada. Y esa es una iglesia al estilo de Jesús. Y esta crítica no es en contra de un sistema o en contra de una organización. Era necesario. Alguien tuvo que preparar la casa para recibir a Jesús. Alguien tuvo que poner los muebles, tal vez los movió del lugar, hizo ciertas cosas para que Jesús y sus discípulos entraran. Pero pues cuando se salió de control, cuando todo se llenó, cuando el techo se rompió, también tuvo la flexibilidad de decir, mientras se acerquen más a Jesús, mejor. Si hay que abrir ventanas, si hay que abrir puertas, si hay que abrir techos, lo hacemos. Porque lo que queremos es que la gente conecte con Jesús. Entonces, mientras el templo cierra puertas, una iglesia al estilo de Jesús, que es más una casa, abre techos para que otros puedan entrar, para que otros se puedan acercar. Y ese es el tipo de iglesia el que debemos ser. Ese es el tipo de iglesia el que Jesús nos invita a ser. Una que acerque a las personas. Una que con mi vida yo sea ese punto de restauración y de acercamiento a Jesús. En la que mi fe fortalezca a otros y los anime y los invite a la casa. Y como última característica y punto, Efraín, si quieres. Vamos a ir a 2 de Corintios 5:18 y dice, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, de Jesús. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Y esa es la tarea que tenemos como iglesia. Esa es la tarea que tenemos como comunidad. Porque estaba Jesús en una casa y no en un templo, en una sinagoga, haciendo estas cosas, estos milagros que tanto hizo. Porque su tarea era reconciliar a la gente. Y Él sabía que muchos de los que estaban en la casa no estarían en el templo, no podrían estar en una sinagoga, no serían bienvenidos, no serían aceptados. Pero en la casa sí, en la casa hay lugar, hay espacio. Y Jesús quiere reconciliar a las personas con Dios. Y qué mejor que una casa. Cuando nosotros nos sentimos heridos, nos sentimos tristes, nos sentimos lastimados, deseamos volver a casa. Deseamos ir a casa. Tal vez a la casa de donde está esperándonos alguien que nos ama, alguien que nos quiere, alguien que tiene una comida para nosotros especial, un abrazo, que nos puede escuchar,
que nos puede recibir mientras el mundo es difícil, es raro, es complicado. En la casa a veces las cosas se pueden esfumar. Y yo sé que no todas las casas son funcionales, no quiero omitir eso. Pero hay lugares que funcionan como casas. Hay personas que funcionan como casas. Y esa es a la casa a la que nos invita Jesús, a su casa, a una iglesia al estilo de Jesús, donde encontramos esa reconciliación con Dios, donde podemos volver a conectar con Él. Y nosotros podemos ser también ese tipo de casa para otros, ese tipo de iglesia para otros. Seamos una casa donde Jesús se sienta bienvenido, donde se sienta hospedado, donde se pueda quedar y donde pueda sentirse con la confianza de romper techos, abrir puertas, ventanas y que todos entren y que todos vengan y que todos se encuentren con Dios. Entonces la invitación de hoy, ojalá que sea clara, y es la invitación también de esta semana y de esta serie 6x6, es que seamos una iglesia donde lo común se vuelve sagrado, donde hay espacio siempre para uno más, donde nuestra fe influye para salvación y donde nadie se queda afuera. Una iglesia al estilo de Jesús, una iglesia que se parece más a una casa, porque Jesús, la iglesia al estilo de Jesús es más para las personas que para el templo, para los corazones que para las doctrinas, para la restauración que para las teologías. Es ahí donde Jesús quiere habitar, es ahí donde Jesús quiere vivir, porque la mejor iglesia no es la más grande, ni la más relevante, ni la más tecnológica, es la que se parece más a Jesús, donde no solo se habla de Jesús, sino se actúa como Jesús. Esa es la iglesia que podemos ser. Y no solamente es encontrar una iglesia así, es ser una iglesia así, todos los días de nuestra vida, en nuestra cotidianidad, en nuestra vida diaria. Si quieren, los invito, si quieren ponerse, y pueden ponerse en pie, no tienen que hacerlo. Y cerrar también, si quieren, sus ojos, pero más importante que cerrar sus ojos, abrir su corazón. Decirle: Señor, gracias por mostrarnos el camino, por enseñarnos tu estilo, la manera en la que tú haces las cosas, el corazón que las mueve. Te pedimos que nos ayudes a ser una iglesia con esas características, personas que seamos una casa para quien lo necesita. Ayúdanos, danos gracia, sabiduría, amor, misericordia, compasión. Si el día de hoy estás aquí y dices: yo quiero que Jesús sea el centro de mi vida, yo quiero seguir a ese Jesús, yo quiero creer en ese Dios, ahí donde estás puedes decirle: Jesús, te invito a mi casa, te invito a mi vida. Sé tú mi Señor, sálvame, sáname y ayúdame, guíame en ese camino de amor y de misericordia. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.